Hola, yo soy Carolina Santillán y el día de hoy voy a resolver algunas preguntas y respuestas relacionadas con el tema de entrevista motivacional. Vamos entonces a retomar algunas preguntas que hicieron los alumnos del diplomado Trastornos de la Ansiedad, Espectro Obsesivo y Trauma, en donde estamos apenas revisando un poco sobre el balance decisional. Entonces, primero los alumnos preguntan cómo se le plantea el asunto de la autoeficacia a los usuarios. En la cajita de comentarios les vamos a incluir la escala general de autoeficacia que generó Bandura en los 70s y creo necesario primero que todo recordar qué es la autoeficacia y ligarla con lo que estamos haciendo en el diplomado, que es aprender terapia cognitivo-conductual. Entonces, con base a lo que Bandura estableció en los 70s, la autoeficacia es uno de los mejores predictores de conducta. Entonces, es la confianza en la propia capacidad para lograr los resultados pretendidos. Entonces, esperaría que las personas con base a, por ejemplo, conductas relacionadas con la salud, el uso del condón, la toma de medicamentos de manera puntual, el negociar cuestiones difíciles en la pareja, el poder desarrollar ciertas habilidades sociales, con base a muchas experiencias de la infancia, con base también siempre a la herencia, al estrés al que hemos estado expuestos y con base a cómo nos ha ido la feria de manera general, se esperaría que cuando, por ejemplo, nos enfermamos o nos ponemos en aislamiento voluntario, si nos preguntan qué tan eficaz te sientes para poder completar el aislamiento voluntario, pues en ese momento rápidamente nuestro cerebro filtra todas las carpetas de qué tan hábil he sido para tolerar el aislamiento, el aburrimiento, la frustración, el enojo, cuáles son los recursos que tengo en casa, cuánto apoyo tengo de mi familia. Hago todo ese análisis de manera muy rápida y probablemente pueda contestar del 0 al 10, me siento un 8 de autoeficaz. Entonces, cuando finalmente a un alumno del diplomado le llega un usuario en donde tal vez ya lleva meses que tiene síntomas de ansiedad importantes y que está considerando la posibilidad de acercarse a recibir atención profesional porque con el aislamiento voluntario los síntomas se han exacerbado, el sueño se ha deteriorado, han sido los ataques más frecuentes, ya no tiene hambre, está muy vigilante de los síntomas físicos. Entonces, cuando se le pregunta, oye, ¿y qué tan autoeficaz te percibes para poder tomar la terapia? Pues en ese momento tal vez la persona nos dice, pues del 0 al 10. Y hay algunos modelos que retoman este concepto de autoeficacia en tres sentidos, en términos de que no es suficiente solamente estar motivado para querer hacer un cambio, sino la autoeficacia parte de que la persona tiene que tener habilidades conductuales que ha aprendido, que ha heredado, que ha observado de alguien más, que también tiene que tener suficiente información. Entonces, un modelo que predice la conducta es inicialmente la autoeficacia, predice conducta, pero también se ha visto que hay otras variables. La información predice la conducta. Si yo sé que el estar en aislamiento voluntario me trae muchos beneficios a mí y a la comunidad, es más probable que lo realice. Si yo sé que hay un tipo de psicoterapias que con mayor eficacia logran ayudar en los síntomas de ataques de pánico, y hay muchos estudios que demuestran que son muy eficaces, eso probabiliza que yo pueda llamar a un servicio de atención psicológica de emergencias o en línea. Entonces, la conducta es muy compleja y predecir cómo es que alguien va a desarrollar una conducta principalmente tiene que ver con la autoeficacia, pero también se sabe que tiene que ver un poco con la información que tiene la persona, con cuántas habilidades conductuales tiene. Y la motivación está hecha generalmente de una motivación intrínseca, que tiene que ver con cuántas ganas tengo yo de cambiar, pero también lo que decía Aaron Beck, que los pacientes llegan por dos causas al consultorio, porque ya no aguantan los síntomas o porque sus familias ya les pidieron que si no hacen un cambio importante, los van a abandonar o va a haber alguna consecuencia. Entonces la motivación está construida de esas dos fuentes, de la motivación intrínseca y de la motivación extrínseca, porque si también nosotros tenemos síntomas muy importantes de ansiedad, aunque hemos visto en una página de internet que hay terapias basadas en la evidencia, pero en mi familia no creen en los psicólogos, creen que las únicas personas que van con el psicólogo son las que están locas,
tienen actitudes negativas hacia la psicoterapia en general, es más difícil que yo quiera cambiar. Entonces, cuando uno recibe a una persona por primera vez en una consulta privada, la idea es esto, es intentar detectar desde los primeros minutos de la entrevista qué tan motivada está la persona, si vino por ella misma, si alguien más le sacó la cita. En el caso de los niños y de los adolescentes, a veces son los papás los que los llevan, ni siquiera les dijeron a dónde iban, o el niño o el adolescente no percibe que urja realizar un cambio conductual, es decir, no está preocupado porque tenga alguna problemática. Por ejemplo, podría ser un niño que está todo el tiempo vigilante de que sus papás no se alejen mucho, que si está en la planta baja, él tiene que estar siempre en la planta baja, si se van al baño tiene que estar cerca porque tiene algo que se llama ansiedad por separación. Entonces, tal vez para ese niño no tiene conciencia de que ya las conductas que está presentando de ansiedad por separación son excesivas, pueden ser incluso molestas para los que están en su entorno y que ameritan atención profesional. Entonces, lo que estamos empezando a hacer en este módulo del diplomado es intentar que cada uno de ustedes y cada una detecte cómo llega la persona a la primera sesión. Llega en una etapa de precontemplación, llega en una etapa de contemplación, de toma de decisión, llega en una etapa de recaída y entonces intentar, ya sea a través de simplemente la escucha o a través de la observación o utilizando las escalas que verán en los otros videos, qué trabajo es el que vamos a tener que realizar. Sí, trabajar un poco con la ambivalencia para empujarlo a la siguiente etapa del cambio. Sí, tenemos que simplemente demostrar la aceptación incondicional para que cuando él o ella decida tomar la psicoterapia, sienta que puede hacerlo con nosotros y que no lo vamos a juzgar, no lo vamos a presionar, no lo vamos a regañar, pero que tal vez no ha llegado el momento en donde la importancia sea lo suficientemente grande y esta sensación de que no tiene tanta confianza en que lo puede realizar solo le exija pedir ayuda a alguien más. Entonces, cuando la siguiente pregunta un alumno nos escribe ¿cuál es el momento sugerido para realizar el balance decisional? Esta es lo benevolente que es la técnica de entrevista motivacional. En el protocolo de crisis, emergencias y atención al suicidio lo utilizamos en la primera sesión cuando llega un usuario que no está muy seguro de querer tomar la terapia y se utiliza la expresión cuando está turisteando el servicio. Pero también conforme vamos avanzando en la psicoterapia, especialmente para trastornos del espectro ansioso, obsesivo y trauma, sabemos que explicarles la terapia de exposición hace que las personas de repente ya no estén tan seguros de que quieren hacer terapia de exposición y es momento para que, si bien llegaron muy convencidos al principio de que estaban cansados del miedo que le tenían a la contaminación, por ejemplo, por coronavirus, o si tienen trastorno obsesivo compulsivo, la contaminación por alguna otra cuestión que traigan, puede utilizarse la entrevista motivacional como una herramienta en el proceso a la mitad de la terapia antes de introducir una técnica como esta, que es una técnica difícil, o también se puede introducir cuando una persona tenga alguna recaída. Y sobre la pregunta, ¿lo realiza el usuario solo o en conjunto con el terapeuta? Idealmente, el terapeuta lo entrena. Cuando se trabaja en una modalidad grupal, cada uno de los participantes contesta su balance decisional, pero siempre dirigido por el profesional de la salud. La siguiente pregunta dice que si es recomendable explicar el modelo de etapas del cambio en la primera sesión o solo en caso de que sea pertinente. En mi experiencia clínica a nivel privado y a nivel institucional, siempre utilizo los modelos para que los y las personas a las que atiendo se lleven algo escrito, se lo lleven en su WhatsApp, se lo lleven a través de un archivo PDF que se les puede dibujar en el teléfono o en el iPad, pero sí me gusta mucho. Acuérdense que la mitad de la terapia cognitiva es psicoeducar y la otra mitad es entrenar en estrategias. Entonces, cuando tú le enseñas el modelo de etapas del cambio, le das mucha información, normalizas la conducta, la persona no se siente sola y puede empezar a reconocer cuántas vueltas le ha dado la etapa del cambio. Entonces, mi recomendación personal es que sí, que cada vez que se lo expliquen, se lo den impreso a la persona o que tengan un formato listo en su consultorio. Y la siguiente pregunta, bueno, pues la entrevista motivacional per se
a través de lanzar simplemente las 4 preguntas básicas que son nivel de reconocimiento del problema, nivel de preocupación, qué pasa si no cambio, qué pasa si cambio, y cerrar con optimismo, esas 4 preguntas básicas sin que tengamos que hacer ninguna otra cosa más que lanzar las preguntas, utilizar escucha reflexiva, devolver la información, van a lograr que estemos persuadiendo sin tener que recurrir a otras estrategias como regañar, convencer o amenazar. La que sigue dice, ¿en qué tipos de casos puede ser contraproducente utilizar el balance decisional? Siempre debe utilizarse en conjunto con la entrevista motivacional. ¿De qué depende cuál se utilizará primero? Entonces, el balance decisional es un ejercicio o una estrategia a la par de las que van a ver en los otros videos de la escala Eurica, de la escala Sócrates, del plan de cambio, del compromiso para cambiar, que puede o no utilizarse depende de la percepción del clínico en ese momento. No tengo en este momento la respuesta exacta, pero me parece que no existe una posibilidad de que sea contraproducente utilizar el balance decisional. Lo que más bien puede pasar es que el clínico sienta esta sensación de cuando le preguntamos a alguien, a ver, Tania, ¿qué te hace pensar que no tiene ninguna ventaja seguir, voy a inventar algo así como, aislándote en tu casa a partir de que sufriste el asalto, no salir nunca más con tus amigos? ¿Qué tiene de bueno eso? Lo más fácil es que nosotros sigamos el discurso de la persona y que nos diga, no, pues ya sé que no tiene nada de bueno. Y uno de los retos del balance decisional es tratar de identificar que no cambiar también tiene sus ventajas. Entonces, más bien, eso sería contraproducente. Cuando el clínico sigue este discurso y le cuesta trabajo decirle, a ver, Tania, no, pues claro que tiene ventajas quedarte en tu casa, porque quedarte en tu casa y no cambiar es que no vas a tener que gastar en la terapia, no vas a tener que poner a prueba de a ver si sirve o no sirve, porque si no sirve te vas a volver a desesperanzar. Quedarte en tu casa sigue teniendo en ti es muy reforzante porque te sientes segura, porque si no sales, pues no te vuelven a asaltar, porque si no pasas por esa calle, no vuelves a experimentar esa ansiedad de revivir el momento cuando ocurrió el asalto. Porque si no sales, en tu cerebro se sigue guardando la idea de que yo estando aquí estoy seguro y estoy inmune y esa tranquilidad no me la da nada. Entonces, más bien ese sería el reto, que el clínico logre entender muy bien qué está preguntando, ser empático, porque cambiar tiene sus ventajas, claro que sí, pero también cambiar tiene muchas desventajas. A veces, hablando por ejemplo en términos de consumo de sustancias, hay que incluso a veces dejar a ciertas amistades, dejar de acudir a ciertos lugares, lo cual entonces requerirá construir un nuevo círculo de amigos. Y eso es muy difícil, ¿no? O requerir que desarrolle la habilidad de la moderación en el consumo. Y es muy difícil intentar moderarse y antes de entrar a una reunión tener claridad de que solo voy a consumir 2 cigarros, solo voy a consumir un trago estándar. La siguiente pregunta dice, ¿qué es rodar con la resistencia? ¿Es seguir y de ninguna manera confrontar o querer disminuirla de una manera suave? Entonces, la entrevista motivacional casi siempre habla de esta diferencia entre luchar con un paciente y bailar con un paciente. Entonces, rodar con la resistencia quiere decir que todo el tiempo tendremos que estar transmitiéndole a la persona que la aceptamos incondicionalmente, a diferencia de cuando estamos haciendo debate socrático, estamos intentando ser empáticos y a través de un resumen decir, por ejemplo, Carlos, entiendo que por un lado pensaste que era una buena idea seguir poniendo los comentarios en el feed de la página del Classroom, pero también que por otro lado pensaste, se me hace que por aquí no va, se me hace que hay que buscar dónde se debe de anotar la tarea. ¿Es así? Entonces simplemente devolviéndole, haciéndole resúmenes donde se identifique que se sentía a favor y en contra de una acción, podemos ya empezar a rodar con la resistencia, pero como dice la pregunta, sí sutilmente podemos rescatar las autoafirmaciones que hace, porque nosotros, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando,
Entonces parece ser, Carlos, que aunque tú viste que era una buena idea, al final te diste cuenta que lo mejor era seguir explorando para poder encontrar la forma en donde se subiera la tarea, porque esa no era la forma. Que te hace pensar que la próxima vez que te metas al Classroom vas a lograr hacer la tarea por el recurso adecuado y vas a resistir la tentación de postear en los comentarios. Entonces, sí, de manera muy sutil nosotros estamos intentando persuadir a la persona a realizar el cambio, pero más bien la entrevista motivacional tendría que ser lo menos confrontadora posible y demostrando la mayor cantidad de aceptación incondicional. Acá un alumno nos comenta, yo aún no entiendo y si podrían ayudarme con algunos ejemplos. ¿Cómo el terapeuta puede hacer ver al paciente el lugar en el que se encuentra sin que éste lo tome como una confrontación cuando el propio paciente niega que su conducta sea un problema? Entonces, como decía anteriormente, yo lo que casi siempre empleo es, a ver, déjame ver si entendí bien. Voy a hacerte un dibujo y quiero que me ayudes a entender en qué etapa estás en este momento. O, utilizando los videos que van a revisar hoy, déjame entender muy bien en esta gráfica qué tan importante es para ti y qué tan confiado sientes de que puedas lograr hacer un cambio. Y se vale decir, entonces por lo que entiendo tú en este momento crees que tienes las habilidades para poder superar los síntomas de ansiedad que tienes por ti mismo. Sin embargo, sientes que en este momento no necesitas un cambio porque no es algo muy importante, no es algo que te quita mucho tiempo, no es algo que le causa muchas dificultades a tu familia. ¿Es así? Entonces, qué bueno que viniste, porque lo que nosotros queremos, como decía, es transmitirles que si no está listo para hacer el cambio en este momento, si no está lo suficientemente motivado, que abrimos una puerta para que cuando lo esté, regrese con nosotros. La siguiente pregunta dice, ¿hasta qué punto podríamos considerar oportuno la normalización de la conducta como parte del proceso de empatía? Pues creo que todo el tiempo lo que queremos hacer es normalizar y demostrar que aceptamos en el momento en el que esté y que sutilmente lo intentamos mover a la siguiente etapa del cambio, pero que también confiamos en que él o ella, cuando esté listo para moverse, porque ya en el pasado ha podido salir adelante con sus recursos, él solito se va a mover. Me queda una duda sobre el reconocimiento de la autoeficacia en algunos videos. ¿Es reconocer en el individuo sus capacidades para realizar cambios con el motivo de la consulta? ¿También podría incluir el reconocimiento de las capacidades de la persona en otros ámbitos de tu vida? Entonces, efectivamente, lo que platicábamos es que se esperaría que con base a cómo le ha ido en la feria, la persona se siente más eficaz o menos eficaz. Ahora, ¿qué diría la terapia cognitiva? Que esta sensación de ser ineficaz en términos de la tríada cognitiva, puede ser también un gran déficit que hay que trabajar. Es decir, podemos utilizar esta manera de intentar promover que la persona utilice, por ejemplo, terapia de exposición o simplemente que intente hacer un autorregistro. Entonces, voy a intentar dar un ejemplo. Yo le sugiero a una persona que haga un autorregistro en donde tiene que anotar todos los días qué tan ansioso se siente del 0 al 10 durante el próximo mes, pero llega y no hizo esa tarea. Entonces, lo que tendríamos que hacer es intentar, como dice David Burns, identificar cuáles son las barreras para las que no hizo la tarea e identificar si puede ser que no está motivado para hacer la tarea, pero como sabemos que hacer la tarea en psicoterapia es un predictor de éxito terapéutico, es necesario que nos detengamos y que le preguntemos a la persona, a ver, me gustaría un poco saber ¿qué pasó con lo de la tarea? No, pues es que no me dio tiempo, no me dieron ganas, siento que no es útil. A ver, déjame ver entonces si entendí bien. Hay una parte de ti que siente que no es útil, pero hay otra parte de ti que sí tenía ganas de hacerlo, pero que no tuvo tiempo esta semana porque tuvo muchos obstáculos, fue una semana especialmente difícil. Ahora, déjame nada más tratar de entender un poco más qué pasa con este problema de la tarea. ¿Qué tan importante del 0 al 10 crees que es hacer la tarea para esta psicoterapia? Siendo 0 nada y 10 es muy importante. Ok, entonces tal vez nos dice un 2. Ahora, ¿qué tan confiado te sientes que si te propones hacer la tarea lo vas a lograr? No, pues como también un 2. Entonces, ese usuario es una persona que tiene un mal pronóstico porque, por un lado, si siente que no es importante, puede ser que a mí como clínico me faltó explicarle
que esta psicoterapia, a diferencia de otras terapias, exige que al menos yo trabaje 1 hora todos los días, porque como dice Aaron Beck, es como una clase de violín. Tú vienes a una clase de violín, pero tienes que practicar 1 hora diaria. Si no practicas, aunque sea el mejor violinista del mundo tu profesor, no es suficiente. Entonces, ¿qué puedo hacer en términos de darle más información para que ese nivel de importancia suba? Y en segundo lugar, para que se sienta más confiado de que puede realizar la tarea, ¿qué tipo de estrategias conductuales puedo darle? Es decir, ¿qué te parece si junto a tu cepillo de dientes pones tu libreta de autorregistro y el cepillo de dientes lo pones sobre la libreta para que en la noche, cuando te laves los dientes en ese momento, simplemente le anotas 8 de promedio estuve ansioso? ¿O qué te parece si te pones una alarma en tu reloj para que recuerdes? ¿O qué te parece si lo pones en tu celular? ¿O qué te parece si, no sé, estoy solamente dando un poco de estrategias de control de estímulos que probabilicen que puede anotar? O en el caso de los niños, por ejemplo, puede ser un termómetro que está en el refri. Puede ser simplemente que la tarea está muy difícil de acceder, está guardada en una carpeta y si está pegada en el refri es más fácil que la complete. Entonces, dotándolo de estrategias, dotándolo de información, podría yo hacer que suba la importancia y suba la confianza. Pero también puedo usar entrevista motivacional para decirle, a ver, entonces déjame ver si entendí bien. Me gustaría que me pudieras decir, ¿qué tan preocupado estás porque no has hecho la tarea? ¿Qué tanto crees que este es un problema para el proceso terapéutico? ¿Qué crees que va a pasar si sigues sin hacer tu tarea? ¿Qué vendría de bueno si tú decides hacer tu tarea? Y finalmente, ¿qué te hace pensar que si decides hacer tu tarea, lo vas a lograr? Entonces, no sé si logré contestar las últimas preguntas y los invitamos a que sigan revisando este tipo de videos.